Hola amigos, bienvenidos al canal a César y la Tecnología, su canal de audio. Hoy les quiero mostrar la visita que hice a la tienda Harov, que es una tienda de segunda mano que vende todo tipo de cosas, no solamente audio, cosas para el hogar, artefactos eléctricos, etcétera, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es la parte del audio, y entonces fui a la parte de audio hi-fi, y les quiero mostrar todo lo que es este negocio. Lo hice más antes, pero esta vez lo he hecho con video, y aparte también con un poco de fotografías, ¿no?, de los mayores productos. Esta es una de las tiendas más grandes en Japón que venden esto de segunda mano, es la cadena más grande. Y bueno, cerca de mi casa tengo una que es en Tokio, y el lugar es bastante grande, ¿no? Tiene muchas cosas y muy buenos productos, ¿no? Como ustedes pueden estar viendo, ecualizadores, todo lo que es audio antiguo de marcas prestigiosas como Sansui, Pioneer, Denon, Marantz, Acouphase, Technics, Sony, bueno, un montón de marcas, inclusive marcas también extranjeras. Muchos aparatos que inclusive ya están descontinuados, ¿no? Su tecnología, por modo lo que estoy viendo ahorita es el DAC. También inclusive encontré la marca Akai, que así nomás ya hace mucho que no veía. Lamentablemente también Sansui está ya en todo lo que es oldies, ¿no? Vintage, y caseteras, mini disc, después hay muchos formatos que desaparecieron también, ¿no? Y doble caseteras, grabadoras de CDs, muchas marcas, y sintonizadores, amplificadores clásicos tradicionales, ¿no? Como la serie de AU de Sansui. Tienes Pioneer, el DAC, que ya hace rato desapareció, que era un muy buen formato, el DAC. Mini disc también hay. Aquí los precios están todos cotizados, están en yenes, más o menos 156 yenes es $1, más o menos, porque está fluctuando un poco, pero es el promedio que se mueve aquí al cambio. El dólar ha subido y por eso es que también el precio, si tú lo compras en dólares, obvio, vienes a Japón con dólares, te va a salir más económico. Pero si tú, estando en Japón, ganas en yenes, se ha elevado un poco el precio de las cosas, ¿no? Al que viene con dólares de afuera le va a convenir, va a conseguir precios bastante económicos, ¿no? Como seguimos viendo, hay muchos productos, hay cosas raras también he encontrado, amplificadores a tubo también hay. Mayormente los productos tienen 3 meses de garantía, ¿no? Estos están todos muy chequeados. Por ejemplo, ahorita están viendo un Foster a tubos también. Hay muy buenas cosas, inclusive a muy buenos precios. Tienes toda una línea, pues, de componentes, ¿no? Grabadoras, hay que ir cada cierto tiempo, porque aparecen nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, este ecualizador Technics de 33 bandas, o el Yamaha. Hay marcas que hace tiempo que no veía, porque ya no hay en tienda, o sea, modelos actuales, ¿no? Mayormente ahora Japón tiene modelos mini componentes, mayormente lo que ves en una tienda de audio. Pero para ir a ver componentes de audio de esta calidad, ¿no?, tienes que irte a negocios grandes donde tienen sala de sonido bastante grandes. Por ejemplo, aquí estamos viendo un Sansui, ¿no? Acá otro Sansui que está a 30.800 yenes. Este es el Onkyo también. El Onkyo también es muy buena marca, se sigue fabricando, pero mayormente ahora
si tú vas a una tienda de audio, bueno, que vendan todo, ¿no? De cadenas así como Yodobashi Camera, Bicamera, que son las más grandes. No todos los Yodobashis o Big Cameras son grandes su sala de audio, ¿no? Para esto tienes que ir a, por ejemplo, un Yodobashi que es en Machida, o si no, ya ir a Akihabara, donde tienen sus salas de audio muy grandes. Yo fui a la de Yodobashi de Kioto, que es la principal, porque ahí empezó esta cadena. Y acá estamos viendo un Rotel a 16.500, ¿no? Acá hay Marantz. Después he encontrado también amplificadores para auriculares del tipo, ¿cómo se llaman esto? Bueno, ahorita dentro de un rato veo la marca, no me acuerdo ahorita. Más adelante van a verlo en el video. Otro Marantz, Onkyo, ¿no? Este es Onkyo también, 29.700 yenes, 3 meses de garantía. Acá tienes este es un Onkyo también, en color negro. Sansui a 27.500, la serie 607, Alpha 607. Este es otro Sansui también, Alpha 607L. Después las cadenas de parlantes, ¿no? De todos los tamaños, hay la marca Tannoy, Yamaha. Después tienes amplificadores Yamaha como este, 27.500. Después acá tienes un Luxman, que es una marca japonesa también, a 88.000 yenes, por ejemplo, este amplificador. Acá hay otro, me parece, Sansui. Este es un Sansui clásico de la serie AU DC607X. Bueno, como les seguía contando, para ahora conseguir audio nuevo, por ejemplo, tienes que irte mejor a Akihabara, que es más seguro. Hay negocios que exclusivamente audio, hi-fi o high-end, ¿no? O si no, también lo puedes conseguir a través de páginas web directamente ya de las marcas, ¿no? Para comprarlo. Realmente ha bajado mucho la venta al menos antes, yo por ejemplo, donde vivo, los negocios antes tenían salas de audio bastante más grandes, donde exhibían una buena cantidad de productos, ¿no? Pero lamentablemente por la situación económica también que está viviendo Japón, ya no se ven salas de audio así. Tienes que irte un poco lejos, porque de Akihabara para mí está un poco lejos, en tren más o menos poco más de una hora, y bueno, y pasarte prácticamente todo el día, porque hay muchas cosas que ver ahí. Tienes todo tipo de productos, no solamente audio, computadoras, tecnología en general, ¿no? Videojuegos, etcétera. En este negocio también venden videojuegos usados. Después le voy a mostrar la parte de discos para los melómanos que ven en mi canal también. Como ven, hay muchas marcas, están muy bien conservados. Este negocio, al recibir un producto que una persona viene a ofrecer su amplificador. Esta es la marca Trio, por ejemplo, hace tiempo que no se ve, esta es una marca muy antigua, lo que fue Trio Kenwood. Marantz, mire, este Marantz es de segunda mano, pero 220.000. Este es un amplificador a tubos, ¿no? Esta marca Uesugi, también carísimo, a pesar de que es de segunda mano, ¿no? 3 meses de garantía. Estos son toda la línea de a tubos, a bulbos. Y acá están los baffles, también los parlantes Yamaha, por ejemplo, esto es un clásico, 23.100. Es un poco pesado para llevarse. Hay componentes también más pequeños, como ven ustedes, hay de mediano y más compactos también hay, que puedes instalarlo con las compus que tienen un amplificador propio. Hay muchos productos, encontré también hay parte de componentes pequeños para reproductores DAC, hay DACs especialmente para auriculares también hay
La que me había olvidado hace un rato era la marca Stax, que es un amplificador. Por ejemplo, aquí esta vitrina tienes hasta cassettes, ¿no? En vírgenes. Y es una rareza verlo ahora. Antes era tan común verlo en todo lado. Ahí tienes cassette de ferrocromium, de metal, cromo, pastillas para las tornamesas o bandejas, ¿no? Marcas Ortofon, son todas marcas caras, ¿no? Después conectores, accesorios todo de bandeja, de tornamesas. Inclusive venden la parte de eléctrica, ¿no? Que son para diferentes componentes, ¿no? Pero de alta calidad, que no crean distorsión eléctrica ni nada de eso. Tweeters, medios, buffer también venden. Todo usado. Algunas cosas son nuevas, a pesar de que digan que son... Porque hay gente que lo tiene sin usar a veces y lo viene y se lo venden al negocio, ¿no? Son casi nuevos, o algunos están nuevos inclusive, ¿no? No lo han usado. No sé los motivos, pero bueno, vienen a ofrecer productos así. Hay de todas condiciones. Esta es la parte que tiene garantía. Después hay una parte que está más al fondo, que es donde ya no tiene garantía, no te garantiza que funcione o no. Eso ya te lo llevas bajo su propio riesgo, ¿no? Venden estos tweeters, por ejemplo, estas cajas acústicas que realmente, ¿cómo se llama? Te la venden así para que tú lo puedas montar y armarte uno. Esta es la parte donde están los parlantes más grandes, pero también usados. También venden los tweeters estos. Como ven, hay de la marca Altec Lansing, que es esta de acá. Son inmensos. Yo no sé cómo harían para tener acá las casas no son muy grandes. Muy rápido uno de estos te ocupa mucho lugar. Salvo que tengas una casa muy grande, que muy poco acá realmente todo está muy reducido el espacio. En un departamento ni hablar, porque no lo podías ni subir ni siquiera ni a la mitad del sonido, porque los vecinos se te vienen a quejar. Bueno, como ven, tienes un montón de componentes, de marca. Esta es la parte donde están los que están un poco más caros, a pesar de que son vintage, ¿no? Pero estos están con precios más elevados. Y hay tornamesas también, un montón de tornamesas. Algunas son tan grandes que me impresionan el tamaño de los que son. Por ejemplo, este es un Sony, ¿no? Miren, a 220.000. Es como si tuviera nuevo, te están cobrando el precio. Acá un Denon de 132.000. Como ven, acá también hay otro amplificador a tubos, ¿no? 75.000 yenes. No, 275.000. Después tienes los DACs de IFI a 55.000. Estas son las partes de componentes ya portátiles. Tienes amplificadores para auriculares, ¿no? Acá están los DACs, la marca TEAC, Blue Sound. También hay marcas chinas, se encuentra también, ¿no? Como ven, son marca Rotel. Esto también es Bonneter, TEAC también. Hay un montón de cosas y cada cierto tiempo vale la pena ir para ver novedades que han llegado. Y en una de esas encuentras algo que te pueda sacar provecho y te tengas la suerte de... Acá tienes un Aijima. Este es un FX Audio a tubo. Allá atrás se ve un Luxman, que no sé qué cosa es, después lo veo. Y bueno, como ven, hay muchas cosas para ver. Tienes que dedicarle... Acá tienes una tornamesas del tipo all vintage, pero es moderno. Estos están hechos, no sé, muchos lo hicieron y son económicos para... Si tú no tienes un tornamesa, eso tiene amplificador incorporado, o sea que el audio sale por parlante que tiene la tornamesa, tiene conectores para USB, para poner la música de streaming.
Y estas son ya de las clásicas tornamesas para componentes, ¿no? Amplificadores. Hay algunas que son tan grandes que me sorprende que sean tan grandes. Son muy aparatosos algunos son compactos. Acá también encuentras las Technics, la SL1200 MK3, MK2, ¿no? Por ejemplo, este es un Denon. Hay marcas que nunca había visto tornamesas. Este es Denon también. Muchas tornamesas Denon hay. Un Pioneer, Sony. Pioneer tampoco ya no se ve mucho acá. Si encuentras es un mini componente. Denon también. Después está Onkyo, también se ve un poco. Panasonic ya ni se ve prácticamente. Technics desapareció, salvo que encuentres el amplificador, es el que es el modelo más caro. Y se redujo mucho la línea que tiene, solamente tiene 2 o 3 componentes. Es una lástima. La marca Sansui desapareció totalmente. Es una lástima. Muchas marcas japonesas de audio realmente desaparecieron, ¿no? Algunas marcas están, pero ya no fabrican lo que antes fabricaban. Antes había mucha variedad de componentes, era impresionante. Ya no hay componentes así de esta calidad. Ya. Todo han ido desapareciendo y Yamaha también así nomás no se ve. Cuando fui a la feria de audio vi la parte de Yamaha, pero no lo venden en todos los negocios esto. Tienes que ir a exclusivamente negocios de audio, hi-fi, ¿no? Hay muchos negocios pequeños especializados en audio. Me di cuenta esto en la feria de audio y vi la línea de Yamaha completa que están presentando el año pasado, pero no lo ves en los negocios así nomás. Tienes que buscarlo o si no entrar a su página web y adquirirlo por la tienda de ellos, ¿no? Estos son ya mini componentes, regrabadoras, ya no sería hi-fi, pero esto es lo que normalmente ahora ves en las tiendas, este tipo de equipos, ¿no? Compactos. La marca Boss también ya no hay mucho. Bueno, Boss en verdad no entra a hi-fi. Es una marca comercial. No es malo, pero es más comercial, más que todo. Por eso no lo incluyo muchas veces en hacer reviews, revisar análisis, ¿no? Porque igual que los productos de Apple, los auriculares, o sea, son muy caros y realmente hay auriculares que sí valen la pena, pero no lo puedo catalogar como hi-fi, ¿no? A pesar de que no tienen mal sonido, obvio, ¿no? No digo que sean malos. Bien, por ejemplo, este JBL, un parlante por Bluetooth, está como nuevo. Hay gente que a veces tiene guardado y no lo usa. Hay componentes que están muy buenos, ¿no? Como ven, estos son todo para conectarlo a la computadora, por ejemplo. No hay muchos componentes que nunca había visto en la tienda tampoco. Y acá llegamos a la parte de discos de vinilo, ediciones japonesas, la mayoría, ¿no? Tienes de todo, música japonesa, clásica, rock clásico. Encuentras buenas cosas acá de discos, ¿no? Es cuestión de cada cierto tiempo ir y revisando. Y en Akihabara hay negocios más grandes que este. Lo bueno que tiene que en este local encuentras de todo un poco, entonces tienes la opción de poder encontrar cosas buenas también, ¿no? Y el vinilo japonés está muy bien catalogado, muy buenas opiniones, tiene una calidad de grabación excelente, a pesar de que pueden tener muchos años de grabado, pero la calidad no se pierde. Los japoneses utilizan buenos materiales, sus matrices son muy perfeccionistas, buscan siempre los detalles, la presentación, hasta la funda, todo muy bien hecho, muy buen impreso, buen cartón, la fotografía excelente.
tiene las letras de las canciones. Acá todo incluye, como acá adoran el karaoke, todo viene con letras. Y acá no hay pierde en comprarte un vinil en Japón, porque realmente son de muy buena calidad, muy bien grabados. Inclusive a mí me pasaba que cuando yo estaba en el Perú compraba usados importados y al nacional realmente que era nuevo, muchas veces escuchaba más el scratch por cómo estaba el material que utilizaban allá, ¿no? Y el vinil de Japón o de Estados Unidos o de Inglaterra son de mejor calidad. Entonces tú uno de estos usados no vas a escuchar ese scratch que cuando compraba uno nuevo allá, ¿no? Realmente es este álbum de Sheena Easton, por ejemplo, ¿no? De Pink Floyd, Roberta Flack, de Roberta Flack, uno de sus primeros álbumes, ¿no? A mí me gusta mucho la música, lo colecciono también, tengo muchos CDs y bueno, siempre uso también esto en streaming, me gusta mucho Qobuz y Tidal y Spotify también ahora que cambió a ¿cómo se llama? Sin pérdida. Mejoró bastante la calidad. Acá en Japón al menos felizmente se puede disfrutar de la música sin pérdida en Spotify. Obvio que no llega a lo que es Qobuz o Tidal, la calidad yo lo escucho mejor, pero para las personas que no son audiófilas, que más o menos lo escuchan bien, Spotify está bastante bien, mejoró a lo que era antes, obvio que mejoró. Esta es la parte de DVDs. Hay DVDs de música, toda esta parte de música, ¿no? Todos son DVDs de música. Por ejemplo, este de Lady Gaga, ¿no? Muchas veces vienen no solamente el video, sino el DVD audio, ¿no? Muchos de estos son DVD audio. Entonces, es un formato que se puede reproducir en los super audios, en los DVD Blu-ray. En los DVD Blu-ray se pueden reproducir este tipo de DVDs. No son compatibles muchas veces con DVDs el común, ¿no? Cuando son Blu-ray sí es compatible. Porque antes había unos lectores de DVD que era de la marca Toshiba, ¿no? Que podía reproducir este tipo de formatos, ¿no? Y ahora el DVD Blu-ray sí los lee, ¿no? Hay un montón, este de Santana en concierto, hay cosas muy buenas. Buscando, te tomas la molestia de varias horas estar buscando, encuentras cosas buenas. Para ir a buscar discos o DVDs, así este tipo de cosas, tienes que pasarte horas para poder encontrar lo que tú buscas. Ahí abajo ven una colección de Beatles completa, ¿no? Eric Clapton, por ejemplo, este DVD. Tienes un montón, hay de música de los 80, 70, muchas cosas hay. Y cada cierto tiempo, como les digo, tienen que ir para poder encontrar cosas nuevas, ¿no? Nuevas cosas, novedades. Eso sí, en Japón cuando tú encuentras una cosa que te gusta mucho, y no lo pienses mucho en comprar, si lo puedes comprar, cómpralo, porque después ya no lo vas a encontrar de nuevo. Acá es así, las oportunidades se presentan y las tienes que aprovechar, porque si vuelves después de nuevo, otra vuelta, ya capaz no la encuentras. Es así. Así como tú, que te gusta buscar música, coleccionas, hay mucha gente acá. Acá la gente prefiere los CDs, los vinilos, ¿no? No escuchan en streaming, sí, pero la gente prefiere los CDs. Por eso acá no ha muerto esto de la venta de CDs. Hay un montón y gente que compra y que colecciona. Los jóvenes también, no crean que no. No solamente la gente de mediana edad, ochenteros, noventeros, también la gente joven también.
Por ejemplo, esta es la parte de jazz. Hay un montón de colecciones de música jazz. Es impresionante y a buenos precios, ¿eh? Realmente se pueden comprar. Puedes ir armando tu colección de a poquitos, ¿no? Lo que pasa es que los CDs ocupan mucho espacio. Eso es lo único. Bueno, el vinilo ocupa más todavía, peor todavía. Antes teníamos, por ejemplo, antes del DVD estaban los Laserdisc, que eran peor, era como el tamaño de un long play y pesaban mucho más que un disco, que un vinil. Y acá ponemos música de videojuegos, Mario Bros, todo lo que es videojuegos. Estos son clásicos, reggae. Encuentras de todo tipo de música, electrónica, música japonesa, si eres y después coreana, ahora también está de moda la coreana, y vas a encontrar acá mucha música coreana también, que están ahora muy de moda, de los 70s, ¿no? Por ejemplo, este que estoy viendo es uno de los 70s. Algunos están grabados, las letras está todo en japonés, y a veces es bien difícil como está todo en katakana, tienes que saber leer katakana al menos para darte cuenta de quién es el cantante o el nombre de la canción. Estos son ediciones especiales, ¿no? Que vienen en cajas, son para coleccionistas, ¿no? Acá hay música japonesa, todo especial, vienen con cajas. Las presentaciones son impresionantes, acá las colecciones así, ediciones especiales, ¿no? Por ejemplo, todo esto que está en vitrina son los que cuestan más caro, ¿no? A veces por problemas de robo. No crean que acá no hay robo, hay robos también. No como en otros países, obvio, pero también debido a muchos turistas también, ¿no? Hay gente que son de malos hábitos y bueno. Acá están todos los más caros. Por ejemplo, ven ese disco, 154.000. Carísimo para un disco usado. Es un disco de colección muy buscado como para que cueste tanto. Acá hay más vinilos, ¿no? De Kiss, por ejemplo, Alan Parsons Project. Hay un montón, Olivia Newton-John. Hay cualquier cantidad de música de todo tipo. Acá el que es coleccionista se vuelve loco. Esta es la parte de stacks, ¿ves? Del amplificador para auriculares, electroscopio, ¿no? Electrostático, perdón. Que son carísimos estos auriculares. El amplificador se compra aparte, ¿no? Estos son mayormente parlantes Bluetooth, que están casi nuevos y son un poco caros, entonces lo tienen todo en vitrina con llave, ¿no? Este es un reproductor de portátil, no sé qué marca, no la puedo ver la marca. Acá, por ejemplo, muy popular la marca FIO, Sony principalmente. Está abajo hay un minidisc, por ejemplo, portátil. El minidisc era muy bueno y práctico. Yo he tenido minidisc, y lo único que sí era todo muy señal plana. Era como comprar un CD, era de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Este es otro reproductor Sony, un Walkman de 64 GB, 88.000. Acá tienen un Aston Alker a 38.000. Reproductores de CDs portátiles, ¿no? Este es un minidisc, 11.000 yenes, increíble. Después también inclusive encuentras minidisc vírgenes todavía. Yo hasta hace poco tenía minidisc virgen todavía. Yo antes tenía una grabadora de componente grande que tenía para 2 minidisc y copiabas, podías copiar. Después tenía el lector de CD también. Tenía dos lectores, un lector de CD que era doble, que podías copiar CDs, ¿no? Hacer copias. Y bueno, cómo ha ido cambiando todo. Ahí abajo hay un otro Stax. La marca, ahora ya se ve mucho la marca FIO en tienda. Antes no se veía así nomás. Tenías que irte a Akihabara. Yodobashi Camera tenía unos cuantos modelos, pero ahora se ve más. Se hizo bastante conocido ya la marca. Acá hay auriculares, acá hay estos anteojos inteligentes, ¿no?
son de la marca, me parece que son Ray-Ban, me parece. Hay cosas que a veces no se ve en tienda, pero lo tienen acá. Este es un Fio, por ejemplo, ¿bien? Encontré también unos auriculares de la marca esta francesa Focal, que son carísimos. También había unos Focal por ahí, ahora los voy a ver seguramente. Lo que pasa es que falta tiempo a veces para ver. Y a veces da miedo porque como estás grabando, no que te digan algo a veces, ¿no? Hay lugares que no te permiten. Acá tienes los Sony, los XM4 o 3 me parece. Muchos están muy bien conservados. Acá los japoneses cuidan mucho sus cosas. Hay otro Fio, un auricular, 11.000 yenes. Los japoneses cuidan muy bien. Este es un Focal Clear. Está 110.000 yenes. Casi nuevo. Lo cuidan mucho acá. A veces encuentras unos que están en mal estado, pero la mayoría están bien conservados. Acá cuidan mucho las cosas. Eso es lo bueno que tiene en Japón. Que entonces puedes conseguir de segunda mano cosas buenas, ¿no? Eso es lo que me gusta de Japón. Que aparte tiene garantía. Acá hay unos Technics, por ejemplo, hay unos Marshall. Marshall mucho no me gusta por el tamaño, es muy pequeño, ¿no? El modelo no es lo de menos, ¿no? Porque tienes algo clásico. Acá tienes unos del Sennheiser, por ejemplo. Momentum creo que son. Hay los Sennheiser Bluetooth también. Estos son con cancelación de ruido. Es Momentum 4, inalámbrico, de Bluetooth. A mí me gusta la parte de Bluetooth, pero realmente lo de cable es preferible, obvio, si eres audiófilo. Esto es un amplificador. Sí, es un amplificador. No, unos parlantes con amplificador incorporado Bluetooth. Tipo vintage, ¿no? Hay después auriculares para gamers, ¿no? Con micrófonos. Estas son pastillas para las bandejas, las tornamesas. Hay auriculares. Acá están los antiguos que vimos hace un rato. Hay muchas cosas. Pasa que falta tiempo a veces de mirar, ¿no? JBL. Y bueno, ahora esta parte son todo de fotos de componentes, de cámaras GoPro, Insta360. Esto lo encontré en la parte de cámaras de foto, pues tiene una parte que es todo fotografía, ¿no? A buen precio, a la gente que le interesa un poco esto. Yo mete lo que son influencers, ¿no? Youtubers que viajan, las GoPro. Después tienes estos son también para fotografía, toda esta parte de fotografía. Bueno, se filtró acá en las fotos, pero hay muchas cosas que encontré, inclusive encontré mezcladoras, ¿no? Yamaha de 16 pistas, para la gente que le gusta montarse un pequeño estudio de grabación, ¿no? Micrófonos como esto, por ejemplo, ¿no? Audio-Técnica, SE Electronics, a buen precio, 12.000 yenes, 9.900, están bastante bien en los precios y están bien conservados, ¿no? Son de condensadores. Hay muchas marcas, hay una Audio-Técnica a buenos precios. Es un negocio que venden de todo. Esta parte era todo de micrófonos, que la otra vez no estaba. La marca Neumann. Esta Neumann también tiene para DJ, ¿no? Consolas de mezcla. Para hacer de estudio, 143.000 y usado. Hay cosas muy buenas. ¿Cuánto costarán nuevas, no? Esto es un AKG, ¿no? Son todos de condensadores, son de muy buena calidad. El Rode, pero estos son de estudio ya. 27.500. Todos son usados. Busquen el código y este es Tascam, es una grabadora de audio profesional. Acá están las consolas que le dije, ¿no? Consolas de mezcla, ¿no? A 8.800, eso es barato. Realmente es barato eso, ¿no? Por ejemplo, acá tienes un Yamaha,
Me parece que son de 16 pistas, ¿no? Podrías montarte tu pequeño estudio, ¿no? En casa, si eres aficionado a grabar música, ¿no? 16 pistas, por ejemplo, 16 canales. El Technics es el SL1200 MK3, es mezcladoras Neumann, que de CDs, por ejemplo, del Numar, ¿no? Realmente acá se puede conseguir, encuentras también, no vi Pioneer muy fuerte en esto acá también, en mezcladoras para DJ de CDs, puedes hacer efectos, todo, ¿no? Como si tuvieras con vinil. Esta, por ejemplo, es una grabadora de Akai profesional. Este es un micrófono también de estudio para grabar, 15400. La marca Blue no la conozco. Hay muchas marcas que no conozco, pero sin embargo están acá. Ahí están los de Apple. Estos son los AirPods Pro, ¿no? Hay diferentes ediciones. El Apple Watch también está, ¿no? Este es un Soundcare Momentum de Sennheiser. Hay muy buenos productos realmente. Es cuestión de, como le digo, también tiene 3 meses de garantía, 19.800. Estos son unos auriculares Audio-Técnica. Audio-Técnica es una muy buena marca japonesa, muy buena calidad, me gusta mucho. Este es la focal que vimos hace un rato, 110.000, el modelo Clear, Fostex, ¿no? Después tienes otros Fostex que están de madera. Después estos son ya los in-ear de la marca Jabra. Acá le gusta mucho esta marca Jabra también, que es, si no me equivoco, sueca, es europea. Ahí está el amplificador Stas que les dije hace un rato. Son fotografías de equipos Sonkyo, inclusive están todos encajados, nuevos prácticamente, aunque es una muy buena marca. Esta es Uesugi, a tubos. 330.000 yenes vale esto, usado. Este Marantz, 220.000, 200 watts por canal en 4 ohmios. Es impresionante. Este trío, hace tiempo yo lo veía en revistas, 120 watts por canal en 8 ohmios, 44.000 yenes. O este Luxman, un amplificador de control. Después tienes estos Yamahas que son un clásico. Antes lo veía mucho en revistas, el Yamaha este. Y acá hay Denon, Tannoy, muy buena marca. Un tío tenía esta marca. Después hay cualquier cantidad de marcas muy buenas. Lo importante es comprarse un buen parlante, un buen juego de parlantes y un buen amplificador. Eso es la base de todo el audio. Después los componentes ya, pero lo principal es esas dos cosas para que tu equipo te brinde el sonido que tú quieres. Estos son Kenwood, pero para equipos para carros. Esto es el Technics, que es un clásico del 1200. Qué mal, ¿no? La marca Technics, como desapareció casi todo. A veces encuentras, ¿no? Esta vez que fui no había mucho Technics, no había. Solamente las tornamesas, amplificadores no había. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Ese video se hizo bastante largo y bueno, espero que les haya gustado el video y que si les gustó le den un like y así me ayudan para un próximo video y seguir buscando más contenido. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.